poquito al micrófono. Mira, empecemos por el informe de tráfico, David. Pues ha estado bien difícil, pero está más fácil pasar por Los Chorros que cuando uno llega a la Monseñor Romero. Sí, Complicada la está Monseñor Romero. No, complicadísimo, sí. ¿Y de dónde viene, David? De Colón, De sí, Lourdes, de la Colón. urbanización Nuevo Lourdes en Colón. Ajá. Pero no he sentido el tráfico porque venía escuchando la radio y me he divertido con... eso, muy bien. Mire qué bueno saberlo. David, la última vez, o la más reciente vez que estuvo con nosotros, me acuerdo que nos dijo que primero fue a la escuela, De ahí vengo de ahorita. ahí fue, Sí, ¿verdad? sí, De ahí viene, sí. así fue, y entonces como que dejó todo encaminado, instalado y se vino para acá. Bueno, ahorita nos estamos trasladando porque van a remodelar la escuela y es una locura. Claro. ¿Qué Todos escuela los es, compañeros. ¿Cuál es el nombre David? Bueno, así? yo soy en el Centro Escolar Profesor José Luis Ernesto Sánchez en Colón, una escuela nueva relativamente, 12 años de funcionamiento. Fue Ujú, la última, el último centro escolar que construyó un exalcalde que nos apoyaba mucho en educación, ujú. ¿verdad? Y bueno, se va a remodelar el centro O sea, educativo. en el mismo lugar va a ser remodelada, va a Sí, ser intervenida. Y esto es parte de 2 escuelas por día, es parte de ese de proyecto. ese Sí, proyecto. Mire qué bueno. Y mientras tanto se están trasladando a un lugar temporal, me imagino. sí, nos ha tocado como a los otros 500, bueno, nosotros somos el proyecto 503, pero nos está tocando como les ha tocado a todos sus compañeros correr, porque como eso es de la noche a la mañana que llegan a decirte que tienes que desalojar y que lo que queda adentro se recicla, entonces le toca a uno correr. Final, David. Sí, vale la pena porque se están construyendo centros educativos en condiciones para los estudiantes. Eso nosotros como bases magisteriales creo que seríamos irresponsables. Vale la pena, claro que ¿verdad? Todo el esfuerzo que se está haciendo, todo el esfuerzo de las comunidades, creo que es en alguna medida, cuando ya se haga la inauguración va a valer la pena. El centro escolar en donde usted da clases, ¿qué cargo tiene, perdón, en el centro escolar, Bueno, David? yo actualmente tengo el cargo de director del centro Director educativo, del centro escolar, ¿de qué grados a qué grado va? de parvularia 4 años hasta noveno. Hasta Sí. plan básico. Bueno, En 2026 que y el cambio, ya lleva 2 días. y el cambio de nombre, o sea, no solamente es que le cambien el nombre a las materias, sino que qué hay detrás de todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, y para entrar en materia, lenguaje pasa a ser comunicación Comunicación y literatura. en tercer ciclo. Ajá, ok. Matemáticas hoy se denominaría aritmética y finanzas. Eso para básica o matemática y datos. Sí, ¿Verdad? Educación física pasa a ser desarrollo corporal. Ciencias pasa a ser ciencia y tecnología. Ya nos va a decir para sí, qué grados. sí. ¿Y cuál es el enfoque de la reforma, verdad? A nivel pedagógico. ¿Cómo, y si hay otros cambios, David? ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, la verdad, el año pasado el exministro Pineda le cambió el nombre a las asignaturas, ¿verdad? Pero en el fondo, el, los resultados no se han experimentado a la fecha, ¿verdad? Porque creo que el cambio de un nombre para una asignatura no tiene mayor significado. Lo que se debe de trabajar es el fondo y con la participación del magisterio, pues, de O sea, quien, la famosa currícula, sí, ¿verdad? El sí. contenido de las materias. De hecho, Ajá. lo importante cuando se haga un cambio, también se tome en cuenta al magisterio para que eso en alguna medida impacte, que es lo que no ha sucedido. Solo te mandan un mensaje que debes de cambiarle el nombre a las asignaturas, pero sin haber hecho una inducción, una participación siempre, es decir, en educación se debe de hacer de esa manera, que si no, no hay un impacto significativo. O sea Nosotros, que podríamos decir que cambió el nombre, pero no el contenido de la currícula o de lo que imparten a lo largo del año. bueno, esperamos que, como no hemos visto, los nuevos libros que se van a entregar con los paquetes escolares, este,
entenderíamos que vienen todos los cambios, de verdad, ya de fondo, Del contenido. Pero sí. ¿cómo es que no los hemos visto si ya empezó el año? Lo que pasa es que Hay que ir a abrir las cajas. esto todavía no se ha hecho. Nosotros por eso sugeríamos, y no es porque queramos llevar la contraria al ministerio, al contrario, hemos dicho que todo cambio que se vaya a implementar se dé en el mes de noviembre o para que pueda ya estar preparado el profesor, para que en su espacio pueda eh, haber hecho toda una planificación, ¿verdad? Pero las orientaciones se han dado hasta hace 2 semanas de cómo se va a trabajar, Las orientaciones es como una capacitación a los maestros. todas las orientaciones Ajá. para ver todo lo que tiene que ver con la parte de jornalización, planificación, las estrategias pedagógicas a implementar, todo eso, ¿verdad? Debe de darse con tiempo. Y se dio en enero. Se dio hasta aproximadamente la segunda semana de enero, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, en alguna medida es como el corre-corre que ustedes le llaman, ¿verdad? O sea, lo que usted dice es que no debería de ser planificado con unos meses antes. Sin embargo, ya se dio. Ahora, a ver, capacitación que se dio, por llamarlo de esta manera, ¿cuáles son los cambios y cómo los evalúan ustedes desde la parte, como usted dice, desde la práctica? Bueno, nosotros ahorita, todo el magisterio ahorita lo que va a hacer es implementar lo que viene, ¿verdad? Ujú. Porque se centró más las orientaciones, la capacitación de noviembre y de enero en el repaso del uso de la inteligencia artificial, en el tema bueno, en el caso de primera infancia, ustedes ven que el fin de semana hay cambio, ya ahí no hay una nota para cuantificar al estudiante, sino que hoy son conceptos los que se utilizan, ¿verdad? Desde parvularia hasta primer grado. Es que, a ver, la primera dama presentó esta nueva currícula para parvularia, Sí, ¿verdad? Así sí, es. sí. Dentro del programa La Crece. van valorando. Bueno, de hecho, el certificado de final de año traía casi 10 páginas, porque es decir, ya no va a que el niño tiene, digamos, 5, 6, 7, 8, sino que ya se describe y se pone un concepto, si lo hace, si aún no lo hace, si lo hace con acompañamiento, y con esos conceptos el padre va entendiendo. Es mejor Entonces, la valoración de las notas es más cualitativo que que cuantitativo. cuantitativo, sí, así Y es. entonces ya no es así como que vaya, del primer examen me saqué tanto, No, en el segundo me saqué tanto, necesito tanto para pasar la materia. ya no, Ya no. no. ¿Y hoy qué hay que hacer? No, hoy, debe de centrarse digamos, en que el niño aprenda, ¿verdad? Y que no esté más preocupado por una nota, sino Por aprender. por aprender. Pero la realidad que seguimos enfrentando los centros escolares es que si así se centrara también la familia, ¿verdad? En ese acompañamiento, pero sigue el niño faltando mucho al centro escolar. Al menos el año pasado todavía se daba. Nosotros hemos insistido como organización que se acompañe, que la ley Crecer Juntos está muy bonita, pero debe de, en alguna medida, debe de haber el acompañamiento de la CONAPINA, del CONNA, en el seguimiento, porque todavía hay comunidades donde hay una resistencia en poner al niño al centro escolar, y por eso es que todavía el promedio de niños se está matriculando por lo general en los 7 años, ¿verdad? Porque algunas personas todavía no le encuentran el sentido del que el niño vaya a aprender jugando, que es lo que la señora, Ahora, pero es que esto depende de los padres de familia. sí, pero debe de haber como hay papás que necesitan que les hagan. Yo ya he hecho pruebas Ajá. llevando a prevención a la casa de un niño que está en condiciones digamos, en alguna medida de riesgo, porque sus papás son descuidados en esa parte. Hemos tenido que llevarles, visitarles con la policía de prevención y decirles la obligación que tiene el papá de matricular al niño. Todavía se dan esas situaciones. Estamos hablando de irregularidades de los padres de familia. Que se trabaje en esa parte, deberían acompañarlo las instituciones que velan por los derechos de la niñez. David, la nueva currícula o la modernización de la currícula, podríamos decir que entonces es demasiado idealista
con respecto a la realidad de muchas familias salvadoreñas? Eh, sí, podría ser que tenga mucho más de idealista y que se ha construido sin la participación del magisterio. Sin embargo, nosotros consideramos que si hay una formación continua al magisterio, si hay un seguimiento, si están los recursos en tiempo, ¿verdad? Porque el tema, por ejemplo, de las tablets y las computadoras, el mayor enemigo que tenemos es que hoy no nos da asistencia directa en el centro escolar, el ministerio, porque retiró a los coordinadores de aulas informáticas y el maestro eh, pueda tener algunas capacidades para trabajar con la tecnología, pero siempre necesita de un experto en el área de tecnología. Por eso es que que- usted dice Oye, que estuvieron en capacitación de tecnología durante noviembre. hemos estado en capacitaciones en plataformas virtuales porque ya se ha quitado la concentración de profesores. Antes lo hacíamos en cada distrito, nos reuníamos y ahí se compartían las experiencias. Hoy estamos como está toda la generación actual, que cada quien en su computadora viendo cómo aprende. Ujú, ¿Verdad? Entonces siempre se necesita el acompañamiento de alguien que te diga el paso a paso de cómo hacerlo. Sin embargo, un alto porcentaje del magisterio ha estado formándose en el uso de, digamos, de todo lo que es la plataforma de inteligencia artificial, por ejemplo, utilizando el chat, el GPT, el Gemini, hemos estado viendo pincelazos también, porque no ha sido una cuestión así bien, digamos, de formación presencial, sino que han sido en una semana hacer de todo un poco, Ahora, ¿verdad? David, yo me recuerdo que para la pandemia, compañero, y si no me corregís, conversábamos con maestros y entonces se hablaba que muchos no querían ir a las capacitaciones porque eran los días sábados en la mañana, ¿te recordás? Es así, sí, sí, sí. Ajá, Sí. y entonces se hablaba mucho de que el ministerio estaba convocando a estas capacitaciones precisamente por tecnología, pero muchos se rehusaban porque decían que el sábado no era para capacitarse. Entonces aquí, queriendo entender la situación, David, es un poco el tema de, si bien es cierto, han habido capacitaciones, usted dice, no ha sido suficiente, pero aquí también el maestro pues debe de poner de su parte por buscar aprender. Y el tema de la capacitación, entre más me den, mejor, pero si no quiero asistir, también es bien difícil, pues. No, lo que pasa es que también hay una ley de asuetos, vacaciones y licencias que ya regula también todos los trabajadores tenemos una familia, ¿verdad? Y se debe de alternar, pues, por ejemplo, yo estudié mi segunda carrera fin de semana, lo hice de manera voluntaria, pero en este país no hay un proyecto de estímulos a quien busca, digamos, actualizarse, ¿verdad? Y bajo presión creo que las cosas no, o sea, realmente el impacto es muy poco, Bueno, ¿verdad? pero Y ¿qué segunda carrera sacó, David? una licenciatura en administración escolar, Ah, muy ¿verdad? bien. Sí, Ajá. Bueno, que le ayude en su papel de director de un me centro ayuda, escolar, claro. me ayuda y al final son muchos los compañeros maestros que han estado formándose los fines de semana. El problema es que no se le da el seguimiento de parte del ministerio, ¿verdad? Ujú, Muchos compañeros que al final ponen una prueba que es una trampa de ascenso a nivel 1 y de 3.300 la prueban porque está totalmente distante de lo que fue uno a estudiar a la universidad. Es decir, al final debería de ser que con sacar esa segunda especialidad tenga derecho a ascender de nivel el maestro, pero la verdad que siempre ha sido una trampa, ¿verdad? Esa parte, entonces si se busca, bueno, en el gobierno del FMLN se les mintió a los profesores diciéndoles que se les iba, que se creó el Instituto de Formación Docente, ujú. eh, El Infod. el Info, sí, Ajá. y se les dijo que iban a certificar las carreras que hicieron los fines de semana, todo el mundo se inscribió pero se quedaron solo con un diploma que no tuvo ninguna validez. Entonces, ese tipo de engaños desmotivan, ¿verdad? A cualquiera. Sí, los compañeros, de hecho, actualmente, después de salir de su clase, están sacando cursos. Las maestras de parvularia están sacando cursos intensos en la parte de formación de su área. De igual manera, ahorita
el 100% de docentes están escribiendo en Platzi, la plataforma gratuita que va a estar por un año para formarse. Cada uno de los maestros se han inscrito. Qué bien, Ujú. ¿Verdad? qué bien. Entonces, no es cierto que no quieran los maestros. El problema es que deben de generarse, primero en sus espacios también laborales, generarse espacios de formación. Mire, tuvimos por mucho tiempo que se hacían las pausas pedagógicas y van sin sentido. Yo sí reconozco que es el año de la pausa o De la mitad de franja, año. ¿sí? Ajá, No, la ajá. franja formativa que se han estado, las últimas que se han hecho, las últimas dos, han sido más significativas para el sector. Ha habido mucho interés, pero cuando le hacían a usted que se formara y no tenía sentido, ¿verdad? Incluso usted para que un niño aprenda debe generarle condiciones. Todo ser humano es así. Entonces, en ese sentido que yo creo que si hay estímulos, ¿verdad? Para el magisterio, todo el mundo va a buscar formarse. O sea, debería ser, sí, usted dice una capacitación integral, no de ciertos sectores. Ahora bien, usted ha apuntado algo, David, de que antes había, a ver, como un asistente en temas tecnológicos en cada Informático, sí. centro, informáticos en cada centro escolar. Ahora ya no existe. No, el ingeniero Pineda, antes de retirarse, siendo ingeniero en informática, quitó a todos los coordinadores de Pero aula. está hablando de gobiernos anteriores. No, del Ingeniero, exministro de Educación que estuvo antes de la señora ministra ok, Trigueros. ok. Ah, sí, Sí, Mauricio Pineda. sí. Ah, ok. Ujú. Él, eran más de 500 ¿Y coordinadores de cuál aulas es la lógica informáticas. de eso? Ellos eran como los que veían toda la parte cuando solo teníamos el centro de cómputo en los centros educativos, este coordinador era el que veía todo el tema de asistencia, capacitaciones a docentes, la asistencia, la Vaya, es que clase, antes había un centro de cómputo sí, que le servía a todos los a estudiantes. todos los estudiantes, Ahora ya no. Ahora cada estudiante tiene su propia computadora o tablet. sí. Entonces Pero ya no es necesario asistir a un centro de cómputo. no, pero ese coordinador se hubiese quedado dándole asistencia al estudiante que Ajá. tiene, por ejemplo, ahorita que están haciendo los profesores, trabajando todo el tema. Fíjense que hoy usted le da, digamos, la cuenta de su correo, que es el número de identificación estudiantil, es el que sirve para crearle digamos, el usuario de arroba clases, es su cuenta con la que él va a entrar a todas las plataformas. Por ejemplo, hay Fiction Starter en primer ciclo, que es lectura para niños guiada, está Read Along, está en el caso ya de segundo ciclo, Fiction Express, que o sea, hoy los niños no compran una obra como las compramos nosotros en aquel tiempo. Hoy entran a una plataforma, interactúan con el escritor de su libro favorito, ¿verdad? Hay un tiempo, eh, la misma plataforma les tira los resultados de sus avances, pero tenemos problemas que hay niños que ya se les dañó su tablet, la computadora, y no tienen los papás como la capacidad de comprar. ¿Y a quién le corresponde, digamos? Sí. Debería de haber una asistencia O directa, sea, siempre en las oficinas, por ejemplo, siempre, hey, destrabame este volado. sí. Alguien que resuelva. Dice Ustedes, usted. por ejemplo, acá hay un técnico que resuelve Sí, su aquí nos momento. Sí, ayuda aquí Emerson, Emerson, Sí. el Joshua. ajá, ellos dos, y Sheila también nos ayudan. Así debería de ser en alguna medida en el centro educativo. Imagínense, hay centros educativos de 2000 estudiantes que debería de haber un técnico que esté pendiente de que si se le bloqueó, ha habido a veces que los papás les quitan las tablets a los niños, se las bloquean y solo ellos saben. Entonces un Ah, experto pero rápido, sí, pero ahí también vean los papás que tienen que andar haciendo con la laptop sí, o en el iPad de los niños, ¿verdad? por eso es que debieron haber puesto una serie Bueno, no sé. de medidas, ¿verdad? No, por eso dice él que No, pues no sé. se las traban. A ver, Ajá, David, tenemos que ir a hacer una pausa. 8:32. Esto, ¿usted lo califica como una nueva reforma educativa? Pues una nueva reforma educativa debe contemplar toda una consulta nacional, O sea, no llega, porque sí, reformas educativas hemos tenido Darling Mesa, Cecilia Gallardo Decano, Evelyn Jacier de Lobo, o sea, han habido un montón de ministras o ministros que han intentado darle vueltegato a todo lo que había antes y generar algo nuevo, algo más positivo, algo Siempre se más habla de moderno, algo actualización, ¿verdad? actualización. No sé si esto califica dentro de...
ese tipo de esfuerzos? Una reforma educativa completa no la No. hay, no la hay porque para que exista una reforma educativa, bueno, a nosotros ya se nos regula en el artículo 30, está la participación, es obligatoria del sector del magisterio en esa reforma. Y hasta hoy ni mesas de diálogo tenemos, entonces creo que en alguna Solo vienen medida, directrices del ministerio. exactamente, Ujú. son verticales los lineamientos y así es difícil, porque debe de hacer, primero debe, usted para que haga una reforma debe tener un diagnóstico completo de la realidad educativa, ¿verdad? Y en ese sentido creo que sí, no estamos diciendo que lo que se está haciendo está mal, al contrario, deben de seguirse fortaleciendo porque al final quien gana es la sociedad, la niñez, ¿verdad? Recuerdo que Francis Hato Asbun, que en paz descanse, fue ministro de Educación y No, en algún momento dijo, hoy ya no vamos a calificar también en base a notas, sino que en base a entendimiento y en base a comprensión. Pero eso era para la PAES, que después le cambiaron nombre, Para ¿verdad? las sí, PAES y que Ajá. le cambiaron el sí. nombre. O sea, iba a haber una, perdón, iba a haber una parte de la PAES que iba a calificar eso Sí, precisamente, la comprensión, la inteligencia emocional y todas esas situaciones. sí, de hecho, hoy hasta en la casa la hacen los niños, ¿verdad? Esta prueba de aptitudes. Este, la verdad es que no, solo ha sido en primer ciclo, en primera infancia, perdón, que se quitaron, ¿verdad? La calificación De nota, de numérica, alumno. notas, de ahí se sigue manteniendo, ¿verdad? Fiction Express, que es prácticamente una forma de que los niños lean lo que les gusta, se publica un libro, ¿verdad? Cada determinado tiempo, pero eso no les afecta en que el lenguaje o comunicación o como se le llaman los diferentes niveles, vaya a afectarle su nota, ¿verdad? La idea es que el niño aprenda a leer. La Ajá. idea es que el niño aprenda, por Y eso aprenda nosotros hemos con sugerido. este programa. Sí, muchos niños se interesan. Realmente, O sea, está bien. sí, Ah, de vaya. hecho nos parece porque primero ya se reduce el gasto en la familia. Ahora, lo que sí deben de tener los niños es internet para usar la plataforma. La Ujú. ministra Carla Trigueros, y leo la fuente, es Infobae, dice que la combinación de infraestructura renovada, incentivos económicos y mayor seguridad en las escuelas ha impulsado el traslado de familias, o sea, que los niños ya no estén en el sistema educativo privado y que se pasen al sistema público. ¿Es cierto eso? Sí, hemos experimentado este año, al menos le puedo hablar por un centro educativo. Este año hemos experimentado un 10% en la matrícula y en su mayoría son De estudiantes. aumento. Sí, y en su Ajá. mayoría son estudiantes, y le estoy hablando de una escuela que fue impactada por la violencia, ¿verdad? En Colón. Ujú, ujú. Y han construido hoy colonias nuevas alrededor en esas comunidades de terrenos que estaban abandonados, carísimos, por cierto, las viviendas, pero está llegando mucha gente a pedir matrícula. Y algunos van de colegios, ¿verdad? Hay Y gente que se han pasado al sistema que se han público. pasado al sistema público, que es primera vez que van a ingresar. Al menos no le puedo hablar por todo el país, pero sí por la zona en que me muevo, Claro. que hemos experimentado la mayoría de centros educativos de esas zonas, O sea, un cierto. retorno de familias Ajá, a casas que estaban abandonadas, ya. ¿verdad? Y yo le puedo decir con propiedad porque me desplazo, Ujú. por al menos en la zona de Lourdes, y quienes han experimentado una baja en su matrícula, los centros escolares que están ubicados en la zona central, ¿verdad? Porque mucha gente alquilaba en las colonias y hoy está retornando a sus terrenitos, a sus casas. Y se van Eso al no se centro puede escolar más próximo. más próximo. Y Exacto. dan paquetes escolares. Sí, pero fíjese, paquetes escolares damos desde el Sí, 2010, el retorno acá y tiene que ver con el tema de que la gente recuperó la seguridad. sus terrenos, sí. Eso yo creo que sería irresponsable de mi parte si quiero ocultarlo, porque realmente sí se está viendo ese Y hay incremento. que decir que Lourdes ha sido una zona muy afectada por el tema de las pandillas y la inseguridad. Yo estuve en los dos sectores trabajando y perdí muchos estudiantes, ¿verdad? Mucha gente que no esperaba retornar. Eso uno estamos trasladándonos
y vemos lujos de casa, terrenos que valían $3,000 ahora en 18,000. Entonces, ese es como el incremento que hemos experimentado en los centros escolares, este, sobre todo y en esa zona, pues, pero también tenemos la otra cara que es en San Salvador, incluso compañeros directores que conozco han tenido que poner a disposición a maestros porque les bajó de Claro, manera, pero tiene lógica, sí, porque la gente obviamente busca el centro escolar más próximo, sí, ¿verdad? Y si ahora puede accesar a su centro escolar próximo, que antes no lo podía hacer por la inseguridad, obviamente va a bajar en los otros lugares donde estaban antes. sí, fíjese que hace poco, por ejemplo, alguien hablaba sobre el tema de la deserción en matrícula. Sí, no es que haya, Ujú, desde mi punto de vista, y estuve viendo un poco la historia en las matrículas de los últimos 6 años, sí, hay 78,000 estudiantes menos que el 2021, ujú. ¿verdad? Que es el dato que yo pude consultar, pero tiene que ver, estamos en alguna medida experimentando, ¿verdad? La baja, digamos, tasa de natalidad, porque hay menos. La mayoría de estudiantes, incluso exalumnos o exalumnas que yo he tenido, hoy están quedándose con un niño. Y entonces yo lo comparo, mi mamá tuvo 14. Entonces esa reducción nos está impactando, por eso hay menos niños entrando a la primera Muy infancia. bien, están naciendo menos niños en el país. Quedémonos aquí porque ya vino el desayuno de San Martín. Empieza el día con energía con los desayunos de San Martín. Prueba el nuevo Pitaya Bowl, fresca pitaya, banano, fresa y granola. San Martín escoge 2 toppings entre chocolate, almendra, maní o coco, o pide el Acaí Bowl, base de acaí con fresa, banano, chía y granola. San Martín escoge 2 toppings entre chocolate, almendra, maní o coco. Todos los desayunos están disponibles desde las 6:30 de la mañana. Y nosotros somos privilegiados, vamos a desayunar gracias a San Martín. Los desayunos nos los trajo Línea Rosa, la forma más segura de viajar, se lo recomendamos, profesor David. Línea Rosa es un servicio de transporte que lo conducen mujeres para transportar mujeres, pero un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo pida una mujer. 62004491, el número de WhatsApp, y también está la aplicación Línea Rosa App. Breve pausa, seguimos conversando sobre el inicio del año escolar 2020.
Magisteriales, estamos conversando sobre el inicio del año escolar y de hecho David es director de un centro escolar en Lourdes, en Colón. Así que bueno, hemos estado hablando un poco de la matrícula, ya nos decía él que ha experimentado un incremento. Viene una nueva escuela en infraestructura porque la escuela donde él es director es parte de este programa, 2 escuelas por día, creo que así se llama, ¿verdad, director? 2 escuelas por día, paquetes escolares, están pendientes de recibirlos, nos decía David. Bueno, nosotros hemos hecho un sondeo como bases magisteriales a nivel nacional y todavía, sí, ahorita no tenemos, digamos, datos de centros educativos que han recibido. Entiendo que esta madrugada iban ya a convocar a los transportistas que han contratado para hacer la entrega, Ah, ok. ¿verdad? Ujú. Eh, eh, em, la narrativa que maneja el gobierno dice que la modernización de la currícula se acompaña de la promoción de valores cívicos y habilidades para la vida. ¿Qué está viendo sobre eso? O sea, ¿ya se nota esto? ¿O qué acciones van encaminadas durante el año para la promoción de los valores cívicos y habilidades para la vida? Fíjese que yo con ese tema sí difiero un poco que digan que hasta hace unos meses hemos empezado a implementar. A mí me hubiese gustado mejor que citaran qué instituciones del país no realizaban los lunes cívicos, porque solo un director que realmente no tenga las competencias para el cargo no hacía ese tipo de acciones. Siempre se han hecho. Lo que pasa es que no se había visibilizado todo ese trabajo del profesor, del director en el portón. A lo mejor sí hubo, bueno, de hecho, hasta el día de ahora, por ejemplo, los directores no tienen claro cuál es su horario de salida. Sin embargo, la ley dice 8 horas laborales, ¿verdad? Pero los directores siempre han estado ahí acompañando, siempre ha habido un calendario para el portón, siempre se ha saludado para ingresar. Y se lo digo con propiedad porque yo estuve en dos comunidades muy marcadas por la violencia, eh, y en el portón se saludaba para ingresar. Le estoy hablando de 2005, 2008, 2014. Llevo en el centro educativo actualmente, voy sobre 13 años y Ustedes esa práctica la han estado haciendo siempre, siempre. siempre Ujú. yo visito la mayoría de centros educativos, ¿verdad? En la cuestión de que hacíamos de afiliación de compañeros o cuando había un problema. Y sí, por ejemplo, las instituciones grandes de la zona urbana habían descuidado a lo mejor esas partes, no todos, pero la zona rural
nunca, no teníamos ese problema. Por eso es que nos sorprende que digan que hasta hace poco se ha retomado esa parte, porque siempre se ha tenido. Cada, Pero usted lo ha dicho, David, habrá centros escolares que no lo estaban A esto haciendo. debieron haberle dado seguimiento los asesores, ¿verdad? A eso en su momento debieron haberle dado seguimiento al director que no estaba, que no tenía las competencias para el cargo, porque del liderazgo también del director depende que la escuela funcione, ¿verdad? Yo creo que en alguna medida eso el que tiene compromiso lo hace, ¿verdad? El tema del uniforme, de las reuniones con los padres de familia. El tema del uniforme se ha exigido desde que se empezó a entregar de parte del ministerio, porque antes los niños no se les podía exigir porque no tenían, y se lo hice con propiedad. Yo me crié en la zona de la cordillera y usé zapatos hasta que tenía 7 años porque las posibilidades económicas no me podían exigir zapatos porque no tenía ni para el pasaje a veces para ir a la La escuela. cordillera del Bálsamo, ¿no? Sí, Está viendo. en la Ujú, zona de las fincas de Comasagua, toda esa ujú. zona, ¿verdad? David, nos quedan 3 minutos Sí. de entrevista. Y le tuviera que contar a la audiencia qué ha cambiado en positivo o qué necesita cambiar y que el Ministerio de Educación voltee a ver la ministra Carla Trigueros para arreglar un problema que se necesita, ¿cuál sería? ¿Qué ha No, no. cambiado? Pues hay muchas, le decía fuera del espacio a Diana que cada ministerio, cada gobierno ha venido implementando cosas que han sido en positivo. Por ejemplo, el tema de alimentos, el tema de los paquetes, ¿verdad? Este es el primer año que ya se va a entregar completo, según lo manifiesta la ministra, nosotros seguimos esperándolo. El tema del uso de la tecnología es positivo. ¿Verdad? Lo que yo le pediría a la ministra es que se valore más el trabajo del docente, ¿verdad? Se acompañe, eh, porque creo que en la medida que se mejore la infraestructura, los en tiempo, se mejora el presupuesto, porque no se ha hecho desde hace varios años el presupuesto escolar para sostener las escuelas nuevas, va a haber que tener un presupuesto que sea equilibrado para el centro educativo. Ya para el Eso, mantenimiento, dice sí, usted. Ujú. en esa medida y en la medida que hay una capacitación constante, que se den los recursos, ¿verdad? Que se valore, se esté pendiente de incluso de que el estar magisterial tenga todos los especialistas, los medicamentos para que atienda al profesor, porque la mayoría tenemos más de 20.000 profesores con más de alguna enfermedad de esta carrera, eso es lo que nos desarrolla, ¿verdad? Atender 30, 40, 45 estudiantes, quiera o no, la mayoría de compañeros terminan con problemas bastante complicados. Si se valora en alguna medida todo eso y en lugar de que se estén haciendo algunas cuestiones de poner en la incertidumbre al profesor y se le den todos los recursos, yo creo que cuando das todos los recursos, yo siempre lo he dicho, nosotros por ejemplo en base no defendemos a gente que no cumple, sino que, que se haga todos los debidos procesos, el acompañamiento, que se dé un sistema de incentivos para el trabajo docente, el acompañamiento de becas a los niños en tercer ciclo ya se necesita porque estamos perdiendo niños que no se están matriculando en el bachillerato porque no tienen la posibilidad, digamos, a veces ni del pasaje para ir al bachillerato. Entonces, en la medida que no se cierren algunos centros escolares, todo lo que venga a abonar a la educación será positivo. Las generaciones tendrán mejores. Yo se lo decía en la inauguración a los estudiantes, ustedes tienen la oportunidad de oro que no tuvimos en otros tiempos nosotros, porque ya no están pensando en comprar un cuaderno, lo van a tener, ¿verdad? Entonces, y en la medida, les decía, que las familias también sepan su rol y acompañen, pues tendremos una sociedad totalmente distinta a la que acabamos, ¿verdad? Algunos perdimos hijos en esta situación de la violencia y creo que esta es la oportunidad para que los jóvenes, con todo lo que tienen, no tienen excusas para estudiar, pero sí Que se me necesita. gusta eso, me ¿Sí? gusta esto, profesor. Muchas gracias, David, por haber aceptado la invitación y haberlo hecho, pues sí, también en un momento tan neurálgico como es el inicio del año Sí. escolar. Sabemos que viene desde muy lejos y Sí. las trabas del tráfico son complicadas, así que nuevamente agradecemos que esté aquí con nosotros y que nos haya acompañado. Si quiere volver a ver esta entrevista, ahí está, pues, nuestro canal de YouTube, Diana Verónica y Tony. Muchas gracias por acompañarnos. Coordenadas.